conciencia con Wikileaks y ha desnudado en el caso de Estados Unidos al imperio. Y hoy el presidente vuelve a retomar el tema y de lo que sale de la idiotez de personajes como Leo Zuckerman es que ya se imaginan a Andrés Manuel López Obrador corriendo cuando vaya a Washington, de ahí, de la Casa Blanca a Nueva York, a empezar a desatornillar la Estatua de la Libertad. A ese nivel han caído. No, y espérate tantito. Si sigues diciendo que Andrés Manuel López Obrador tiene mucho por hacer, no dudes de que por ahí se saquen una de Andrés Manuel López Obrador quiere lanzar su candidatura a ser secretario general de la OEA, o peor aún, se quiere apoderar de la Casa Blanca. No, obviamente son referencias con mucho sarcasmo aquí, pero en los medios tradicionales, en los analistas, en los grandes periodistas de México, no es broma, ¿eh? Esa es la conversación. Mi querido Daniel, ¿por qué no cerramos con tus comentarios, con tu reflexión sobre esto? Vicente, la Estatua de la Libertad es un símbolo muy importante para la humanidad, que fue donado o regalado por el gobierno de Francia a Estados Unidos, y Estados Unidos pues cobra la entrada, ¿no? Pero al margen de esto, querido Vicente, el simbolismo que tienen los monumentos históricos, el valor que alcanzan, es inmaterial y es humano, porque si fuese nada más un valor material, pues lo veríamos como una pieza artística, pero aquí tiene una interpretación simbólica para la humanidad. Y lo que Estados Unidos está haciendo con Julian Assange es una cuestión que es exactamente contraria a la libertad, a la democracia, a la justicia, que son los tres elementos fundamentales que simboliza esta estatua, esta gran estatua allí en el río Hudson, que se puede ver también desde los ferries, que se puede admirar desde la gran isla de Manhattan. Entonces, Vicente, quienes hemos visto físicamente esta imponente obra y quienes tratamos de entender lo que significa, y lo que ha dicho hoy el presidente es fundamental. No le puedes quitar el valor ni el sentido a los grandes monumentos. Imagínate el monumento de Abraham Lincoln sin historia, o los monumentos y templos de la fe agobiados por los talibanes. El mismo Napoleón, cuando sabía que estaba conquistando un pueblo con una determinada religión, preservaba los valores artísticos y culturales, porque él le daba una gran importancia a ello, y esto ayudó a no perder el hilo conductor de la historia de la humanidad. Pero de la Biblioteca de Alejandría no quedó nada, porque los bárbaros la quemaron. Entonces, si tú desustancias la Estatua de la Libertad, de su valor, que es la libertad, que es la justicia y que es la democracia, querido Vicente, estás acabando con la historia y con su esencia. Estados Unidos no se lo puede permitir. Creo que el valor y el poder simbólico de este monumento glorioso, que es extraordinario, apreciado por millones de personas en libros o físicamente, debe ser la conciencia moral de los pueblos y de sus gobernantes. Por eso, el que el presidente lo señala va más allá de la burda, estúpida, ridícula, imbécil declaración de la oposición mediocre mexicana sobre lo que significaría desmontar algo o desarticularlo físicamente. No, pendejos. Se desarticula la esencia con la cual fue edificada, por la cual fue obsequiada y por la cual es referenciada y puede recibir incluso hasta tributos. El monumento de la Victoria Alada, las figuras que rodean el ángel de la independencia,
las personificaciones esculpidas allí, tienen una esencia patriótica e histórica. Sin ella los pueblos no existen, seríamos bárbaros. Entonces, a los idiotas que hablan de la parte estructural, están realmente desmembrados conceptualmente de lo que significa el valor histórico y la esencia moral de las conquistas, de la conciencia humanista, de las sociedades avanzadas, y nos volveríamos todos unos viles depredadores de ISIS pues unos bárbaros en realidad, ¿no? Esa es la reflexión que hace el presidente hoy, a la cual me sumo yo también, porque entonces ningún monumento tendría importancia. Por eso cuando vienen los ataques de las pseudofeministas a lo material, porque no les simbolizan nada en la lucha por la justicia social, pero pareciera que están apoyadas por George Soros y por estos grupos de Open Society, este es judío que ya lo describí hace un rato, pues hay una furia desinteresada sobre lo que ayuda a construir un hilo conductor, y no solamente recae en quienes no entienden o atacan un elemento monumental, sino para quienes confunden el monumento, el valor artístico y cultural de las cosas, con objetos que no son arte, que no son cultura, que no simbolizan nada. Recuerdo, por ejemplo, las barbaridades que también se cometieron en el 68, cuando hablaban pues de que la mejor escultura eran los adoquines, nada más porque se marchaba en los adoquines. ¿Qué hubieran dicho los griegos de los activistas del 68 del Mayo francés? Están bien tontos, ¿no? Lo hubieran dicho los griegos. Pues yo diría que sí, no es ese la mejor escultura tampoco. Entonces, el valor dentro de la filosofía, el valor estético, también tiene el valor ético y el valor histórico de las cosas y de lo que se argumenta en ellas y de lo que le damos a las sociedades futuras. Si no, vamos a quemar los libros, Vicente, como lo hicieron en la Alemania nazi. Vamos a quemar los libros como lo hicieron los pinochetistas porque decían que era propaganda comunista. Por eso vamos a agobiar a las sociedades cuando el pensamiento libre fluye y vamos a asesinar a los escritores y a los periodistas porque no tiene sentido lo que dicen. Entonces, romper la sustancia histórica y el valor profundo de las cosas nos llevaría a un estadio de barbarie. Pues qué rico escuchar tus reflexiones, Daniel Marmolejo, como siempre, maestro, es un placer y sobre todo reconocer el esfuerzo que estás realizando por conectarte con la audiencia de Sin Censura. A veces más complicado una vez que otras, pero sé que le guardas en tu corazoncito un lugar especial a esta audiencia diferente e inteligente. Y mi querido Daniel, eso no tengo palabras para agradecerte y no tengo palabras para agradecerte el haberme presentado al maestrazo, al querido Daniel Ross. Con tus comentarios y con obviamente, tu invitación para que se sumen a tus redes sociales. Cerramos, querido Daniel. Gracias, Vicente. Bueno, decirle a la audiencia de Sin Censura que no solamente somos víctimas de asedios, sino de denuncias por exigirle a los legisladores que tengan un comportamiento responsable con lo que juramentan y que, bueno, esté instituido en la primera sesión parlamentaria a la que acuden, el juramento, y por eso nos acusan, utilizan al INE como mecanismo para hablar de violencia política y género, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Estamos en el ejercicio de la libertad, es decir, lo que pasa allá también pasa acá, en mayor o menor grado, Vicente. Agradecerte la posibilidad de este espacio, enviarle un saludo a las judías y a los judíos que viven en México, a las víctimas del holocausto, que es algo que permanece, al igual que las víctimas de la conquista, que la población posiblemente se redujo hasta el 10% cuando llegaron pues los españoles en el periodo de la conquista en la empresa militar, al igual que a todos los judíos como los que murieron como consecuencia de la explosión de la embajada
Israel en Buenos Aires y a las víctimas judías del atentado contra la Asociación Mutual Israelí en el año 94 en Buenos Aires también, que es un atentado, al igual que al pueblo palestino, al pueblo árabe saharaui, ¿sí? Que hablan español y que también se encuentran en una situación muy desgraciada, a todos los pueblos que están viviendo socavados por, como lo dijo Garfunkel hace un rato, por tribus o grupos deshumanizados cuyo único interés ha sido la destrucción de sectores de la población, sean nazis o sean sionistas, quienes quiera que sean, querido Vicente. Viva la libertad, viva la justicia, viva la democracia, Vicente. Nos vemos en 4A República las veces que sean posibles. Nos vemos aquí en Sin Censura contigo. Free Assange, por el bien de la humanidad. Presidente Biden, haga lo que le corresponde, porque lo que Assange demostró son las tropelías del gobierno norteamericano. Y es importante que un país como el de ustedes logre una regeneración con la humanidad a través de permitir que la libertad exista en su país. Free Assange, con mucho respeto al pueblo norteamericano. Muchas gracias, querido Vicente. 4A República en YouTube, Homo Ex Novo en Twitter. Te mando un abrazo, maestro, y estamos al pendiente. El gran maestro Daniel Marmolejo, hablando aquí, sin censura, y dejando la víbora, ya sabe, la víbora chillando.